Dentro de lo que son las infecciones de la vía aérea superior y como complicación de la misma vamos a hablar de las otitis medias. Recuerden que esto es solo un resumen y que en el foro encontrarán la bibliografía para complementar y además les he compartido del Google Drive de la cátedra a sus correos personales más datos. La otitis media aguda es una enfermedad infecciosa muy común en los niños, es una de las más comunes. Se puede presentar de distintas formas. La mayoría de las veces es benigna, autolimitada, aunque puede ser prolongada. Las complicaciones son raras, ¿sí? Y bueno, y la aparición de una efusión, ya sea purulenta, serosa, en el oído medio, provoca la aparición de síntomas reconocibles, pero no siempre son específicos. Entre el 10 y el 20% de los niños padecen otitis media aguda recurrente, con por lo menos 3 episodios en 3 meses o 4 en 12, y entre los episodios hay una normalización del oído medio. La otorrea, o supuración, suele producirse por una perforación timpánica espontánea o a través de un tubo de timpanostomía, y esto sí es evidencia de otitis media aguda. La otitis media aguda se da aproximadamente entre los 3 meses y los 3 años. Más o menos a los 3 años de vida, el 50% de los niños han sufrido una otitis. La otitis media aguda es una enfermedad infecciosa que se produce por una interacción viral y bacteriana. Hay una disfunción tubaria por inmadurez de la respuesta inmunológica. En los niños, el conducto auditivo es corto, complaciente y muy horizontal. Entonces, esa tuba, esa trompa, es mucho más corta y rectificada. La disfunción se acentúa en procesos inflamatorios de la zona o cuando hay una compresión extrínseca, por ejemplo, la hiperplasia de los componentes del anillo de Waldeyer. Las infecciones virales nasofaringias facilitan la colonización bacteriana y la penetración tubaria al interferir en el sistema mucociliar. Las infecciones virales preceden o coinciden con la otitis media aguda en los niños, afectan la función tubaria y facilitan la entrada de las bacterias al oído medio. También incrementan y prolongan la acción inflamatoria y dificultan la curación. Hasta hace poco, el virus más común aislado en la otitis media aguda fue el sincicial respiratorio. Pero actualmente se ha demostrado que la mayoría de las otitis medias agudas son de infección mixta. Los dos otopatógenos principales son el Streptococcus pneumoniae y el Haemophilus influenzae no tipificable. La moraxella catarrhalis sigue en frecuencia y a veces Streptococcus piógenos o Staphylococcus aureus pueden aparecer en los cultivos. La mastoiditis presenta dolor, eritema, tumefacción en la región mastoidea, con desplazamiento auricular y protrusión de la pared posterior del conducto auditivo externo. La fluctuación retroauricular se asocia con un absceso, ¿sí? En general, la otitis media aguda tiene un comienzo con una otalgia, con síntomas más específicos, que se expresa como llanto irritable en el lactante. La otorrea es un signo casi patognomónico, ¿sí? Por los demás, muchos síntomas pueden confundirse, sobre todo en bebés más chicos, con un cuadro de resfrío o de catarro o un síndrome catarral. La anamnesis es útil para el diagnóstico, pero el otoscopio es el mayor amigo del pediatra y nos puede ayudar para tener un diagnóstico de certeza. Es indispensable poder ver la membrana timpánica, ¿sí? El fondo del conducto auditivo externo despejado, que muchas veces se complica por la aparición de cerumen, ¿sí? Y el observar una membrana timpánica roja, abombada, y fíjense, cuando hacemos una otoscopía neumática,
esa membrana roja y abombada también está inmóvil, o sea, no tiene una movilidad. Esto implica que hay una efusión en ese conducto, perdón, en esa caja del tímpano. El color, cuando hay contenido purulento, suele ser amarillo, de aspecto lechoso, y se suele ver la perforación, inclusive se suele ver a simple vista. La prevención de la otitis media aguda, nosotros sabemos que la lactancia materna es una medida inespecífica, pero que reduce con mayor frecuencia el riesgo de padecer otitis media aguda. En los últimos años hemos visto algunas de las vacunas antineumocóxicas que han tenido un impacto importante, pero en pequeña cantidad, han disminuido en pocas, según el libro de Meneghelo, han disminuido han tenido un poco de impacto en la disminución de la cantidad de otitis, ¿sí? Esto se atribuye al efecto rebaño, pero implica un impacto nada despreciable sobre la enfermedad de la mucosa, como las otitis, sinusitis y neumonías. La ampliación de las vacunas con más cepas de neumococo, con conjugaciones no venosas, podrían agregar beneficios significativos a la prevención primaria de esta enfermedad. ¿Cómo tratamos una otitis? Las medidas sintomáticas para el dolor y la fiebre es el tratamiento más común y el tratamiento esencial. El paracetamol, el ibuprofeno, son medicamentos preferidos por vía oral. No se ha comprobado ningún beneficio cuando se usan descongestivos como antihistamínicos, ¿sí? O descongestivos, perdón, en el control de la otitis media aguda. El tratamiento antibiótico, la resistencia creciente y los costos de los antimicrobianos han llevado a la búsqueda de estrategias más criteriosas. El uso de antibióticos tiene que ser en pacientes seleccionados, porque vemos que hay casi el 50% de los niños andan, o sea, tienen una buena evolución sin el antibiótico. Y, la decisión muchas veces es observar la evolución, tratar los síntomas y en caso de no tener una evolución favorable, recién utilizar el antibiótico, pero no utilizarlo inmediatamente, ¿sí? En este cuadro tenemos una aproximación a cómo podríamos tratar de acuerdo a la edad, de acuerdo a la certeza, ¿no? De la gravedad y de la otitis, y de la duda que tenemos ante ese diagnóstico. Fíjense, si el niño es menor de 6 meses, utilizamos, aunque tengamos un diagnóstico dudoso, se utiliza el antibiótico. De 6 a 23 meses, recién ahí empezamos a tener, cuando hay diagnóstico dudoso, la opción de observar. Y ya en mayores de 2 años, podemos tener la opción de observar en una otitis leve, ¿sí? La amoxicilina es el fármaco de elección para el tratamiento de la otitis, no complicada ya que su costo es bajo, su perfil farmacodinámico favorable y su espectro antibiótico angosto y su sabor la hace muy satisfactoria. Recuerden que estamos en pediatría. Todas las cepas de resistencia del neumococo, muchas de las resistentes son erradicadas utilizando dosis elevadas. O sea, muchas veces cuando vemos que no hay buena respuesta, en vez de rotar el antibiótico, lo que hacemos es aumentar la dosis. Para pacientes que no responden o aquellos que desean una cobertura para un hemófilus o para una moraxela, se propone el tratamiento de amoxicilina ácido clavulánico a la dosis indicada acá. Recuerden que cuentan con el Power sin la ayuda oral en el campus de la universidad. En caso de alergia a la penicilina, se puede usar cefuroxima, ¿sí? Los macrólidos pueden ser una opción en algunos casos, ¿sí? El estreptococo, neumonía o neumococo y el hemófilos ofrecen resistencia a la citromicina y a la claritromicina. La ceftriaxona en una dosis parenteral diaria de 3 días es una buena opción para pacientes que no responden a tratamientos orales, ya que su actividad es superior para el neumococo.